Y llegamos al último capítulo del mes de San Luis del Palmar. Capítulo de reconocimiento a las primeras familias que fueron formando un pueblo allá en el paraje El Palmar, las cuales requerían de una asistencia espiritual que llegó el 31 de mayo de 1806 con la creación del curato. En este mes de la fundación lo festejamos unidos como pueblo. Junto al arroyo y al trinal. 31 de mayo, cumpleaños de mi querido pueblo, San Luis del Palmar. 215 años está cumpliendo hoy San Luis del Palmar. Compartir con todos este tema que pertenece al señor Cacho Alcaraz. Se llama Canto de Ausencia. Quisiera que sepa mi cuna corriente que aunque estoy ausente mucho tiempo ya, en mí llevo un sueño que crece y palpita, más cuando me nombran San Luis del Palmar. Se me hace entonces que paso el riachuelo, que de nuevo veo mi pueblo natal, que beso a mi madre, abrazo a mi gente y al santo patrono me acerco a rezar. Extraño a mi pueblo, no niego chamigo, su sol calecinante de Azayepute, cantando zorzales que en mi pecho habitan, dolientes conciertos cada pujaré. Cruzan mis nostalgias por Puente de Vargas, pozo de la patria se me hace canción. Andan mil amores por la Plaza Italia, la talita fluye en mi recordación. Espinillar quiero tus ñangapiríes, dame surubíes, che Puente Timbó, y por una luna de menguante quiero llevar serenata para un viejo amor. Por un frío julio la fe peregrina de un pueblo creyente inicia su andar. Entonces como hijo ausente imagino que a la madre llego de a pie a rezar. Agosto en Corrientes florece el lapacho, la caña con ruda ahuyentará el mar. Para el 25 retornan los hijos, San Luisito llama fiesta patronal. Corren por mis venas sangre sanluiseña, ni nunca la ausencia conseguir podrá que olvide tu nombre si en este destierro te extraño y te sueño, San Luis del Palmar. Feliz cumpleaños, mi querido pueblo, San Luis del Palmar. ¿Cómo fue la creación del curato? ¿Cómo sucedieron los hechos? Nos cuenta el profesor Marcelo Alejandro Gómez. Al cumplirse hoy 215 años de la creación del curato de San Luis del Palmar, y desde el 2008 queda asentado en la Carta Orgánica Municipal como fecha de fundación el 31 de mayo de 1806. ¿Cómo no recordar y agradecer hoy a las primeras familias que habitaron el suelo de este hermoso departamento, quienes seguramente soñaron con ser un gran pueblo? Desde 1779 hicieron sus reclamos al Cabildo, pidiendo asistencia espiritual para que se cree un curato, pero esas voces no se oyeron. Mientras tanto, seguían en el olvido muchas familias en el paraje El Palmar. Seguramente, con esperanza y sacrificio,
Fueron creciendo como población y los reclamos continuaban. Hasta que llegó el día esperado. Del 31 de mayo de 1806, los curatos de San Luis del Palmar y San Cosme y Damián son creados por el entonces obispo de Buenos Aires, Benito Luis Riega. Ya reconocido por el Cabildo y la asistencia al paraje El Palmar, se fue dando paulatinamente. Con mucho sacrificio y entrega por el bien común, el pueblo pasa a llamarse San Luis del Palmar, en honor a la imagen de San Luis Rey de Francia y del paraje El Palmar. El tiempo fue avanzando y se fueron sumando más y más familias de argentinos y de otros países, cada uno aportando sus conocimientos, sus culturas y tradiciones. Y esta sumatoria es el resultado del San Luis que tenemos. Y hoy te luces cual hermosa ciudad, San Luis mi pueblo. Una de las máximas figuras en la historia de Corrientes ha influido notablemente en los orígenes de nuestro pueblo. Se ha dicho, y algunas veces de forma oficial, que don Pedro Ferré fue el fundador de San Luis del Palmar. Si no fue su fundador, fue en cambio su gran propulsor. Es por ello que nuestra Plaza Ferré lleva su nombre. Hay muchas localidades que están tratando de establecer sus fechas en base a, digamos, autoritarismos legislativos. O sea, la historia no se puede legislar. O sea, por ley, a partir de ahora usted se llama Pirulo. No es así. Sin embargo, eso es lo que se está haciendo y es una tendencia que ya es muy antigua. Ya Mantilla, Manuel Florencio Mantilla protestaba contra esa tendencia a legislar y él decía, el Congreso no legisla la historia. ¿Y por qué es tan importante la fecha de fundación? ¿Y por qué la fiesta del pueblo? Entonces es el día en el que ya se hizo un hábito, ya la gente lo introyectó eso, lo hizo suyo. Es importante tener un fundador trascendente. Pedro Ferré no es cualquiera. O sea, y en realidad, en función de lo que se sabía, yo creo que es legítimo que San Luis lo reivindique como su fundador, porque es el que la pone en el mapa de alguna manera, ¿no es cierto?, al hacer esa división jurisdiccional y demás. Y por supuesto trasciende totalmente lo que había sido. El Cabildo terminó en 1824, ahí fue que se lo suprimió. Y además porque, y es una opinión personal, Pedro Ferré debe ser del siglo XIX el más importante de los gobernadores probablemente, y a lo mejor de la historia de Corrientes, 5 veces gobernador. Cada vez que había una crisis que había que atravesar, lo llamaban de vuelta y él iba de nuevo. El 12 de octubre de 1821 hay en Gabú una revolución en Corrientes por la cual lo deponen al último, digamos, representante de Pancho Ramírez, el supremo entrerriano. La cuestión es que el Día de la Raza, el 12 de octubre, borra el 12 de octubre correntino, que para Corrientes es importante, porque cuando empieza su autonomía como provincia. El que encabeza la revolución, Pedro Ferré, el alma mater. Ferré es el que funda el primer diario de Corrientes, 1824. Compra una imprenta en Buenos Aires y contrata a un cura renegado, que era un diario que salía una vez al mes, hecho en papel de hilo, tenía unas pocas hojitas, pero después vuelve a fundar otro diario en 1842. O sea que la prensa escrita, aparte del diario servía para todo. El primer billete de papel, de dinero que se hizo en la provincia, se hizo con esa imprenta y lo hizo hacer Pedro Ferré.
Además imprimía toda la documentación oficial y hacía la propaganda del gobierno, por supuesto. O sea, el hecho de que haya un diario que haga la propaganda del gobierno es histórico en el país, es histórico en Corrientes. La aspiración de Ferré lo dice él. Sí, cuando tomé el gobierno, mi pretensión era que hubiese una iglesia y una escuela en cada pueblo. O sea, la iglesia, porque era muy religioso, la iglesia y por supuesto la escuela. Cuando lo eligen gobernador por cuarta vez, renuncia, no le aceptan, al final tiene que aceptar, acepta sin sueldo, o sea, trabajar sin sueldo, y ¿cómo se llama? El sueldo lo dona para la educación. Le da mucha importancia. Después, en el 39, entre 1821 y 39, Corrientes es una provincia, hablan de la anarquía fue en Buenos Aires. Acá había gobiernos electos, había constitución, había paz. La provincia económicamente era la tercera del país, probablemente, o cuarta en el peor de los casos. Pero cuando se hace cargo de la provincia Verón de Astrada, se decide, digamos, jugar militarmente contra Juan Manuel de Rosas, levantan un ejército, la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de armas, pero falta, es como poner a un equipo de Maradonas a jugar con, qué sé yo, con un equipo que hace fulbito en, no sé, ahí en paraje Bandera Bajada. No hay nada que hacer. Todos sabemos la derrota de Pago Largo, una catástrofe porque después de la derrota hay una gran matanza de prisioneros, una cosa muy dolorosa para Corrientes, pero había que hacerle frente a la derrota. ¿A quién lo llaman para que haga frente a la derrota? A Pedro Ferré. Y por supuesto que después viene el invasor, nombra otro tipo, bueno, qué sé yo, pero la cuestión es que en cada emergencia, en cada catástrofe, la figura era la de Ferré. Acá viene la gran victoria de Ferré. Ferré la provincia no tenía buenos militares, quedó claro con Perón de Astrada. Tenía buenos soldados, lo que le faltaba eran jefes, necesitaba generales. Entonces Ferré, con esa habilidad que tenía y para saber qué era lo que él no podía hacer, primero lo convence a Lavalle de que encabece el ejército de Corrientes. Y Lavalle fracasa para las necesidades de Corrientes y Ferré lo convence, lo toma como soldado al brigadier Paz, José María Paz. Y en el año 41 la provincia pone todo lo que tiene para poder, digamos, la guerra es una enfermedad terminal, uno se juega hasta el último peso. Hacen un empréstito, acá están los modelos de bono del empréstito, a través del cual las grandes fortunas de Corrientes ponen todo el dinero que tienen y se lo van a devolver si ganan. Es interesantísimo. Uno de los que ponen más plata es Ferré, por supuesto. O sea, ahí está la lista. Fulana de tal, una mujer que es una estanciera importante, que pone no sé cuántas cabezas de ganado y tanto dinero en efectivo y qué sé yo. San Luis del Palmar, si mal no recuerdo, lo único que puede mandar para colaborar es lo podemos ver después, pero creo que son papel, o sea, unas remas de papel y unos mazos de tabaco. ¿Por qué el papel? El papel era muy importante, era muy caro, se traía del exterior. Hacía falta para escribir, y porque inclusive para atracar las armas se hacía con trapo, para poder tirar. El papel era muy valioso. Y ahí aparece lo que da cada localidad. Es importante porque entre 1839 y 1852 la provincia se convierte en una provincia de guerra. Los correntinos se hacen soldados más que ninguna otra cosa. La fama de corajudo y demás del correntino viene de ahí, no de antes. Se lo derrota a Echagüe, pero después de eso, al año siguiente se produce la tremenda derrota de Arroyo Grande y Ferré tiene que huir para salvar su vida con su familia y se va al Brasil. Una de las hijas de Ferré, Encarnación, se había casado con un Virasoro, Miguel Virasoro, y los Virasoro
terminan peleando bajo las órdenes de Urquiza. Así que por eso es que Urquiza lo convoca a Pedro Ferré a través de Virasoro. Él vuelve de su exilio y va a ser no solamente va a ser el que hace, digamos, las embarcaciones para el cruce del Ejército Grande antes de Caseros, sino que va a ser el fundador, la ciudad de La Paz en Entre Ríos la hizo Ferré. Él fue la que la delimitó, trazó a cordel las calles, todo. Y después va a terminar siendo senador cuando se hace la constitución del ex constituyente. Lo echan de la constituyente porque él y Díaz Colodrero, los dos correntinos, se oponen a la libertad de culto. Porque dicen, no puede haber libertad de culto, hay una sola fe verdadera, todas las demás son falsas, por tanto no existe la libertad de culto. Entonces, como se plantea necesariamente la libertad de culto, lo sustituyen, lo sacan como representante de Corrientes. A la semana está de vuelta, porque los catamarqueños lo nombraron ellos, porque ellos piensan igual que Ferrer. O sea, las opiniones no eran unánimes. En un sistema republicano serio, los que piensan diferente tienen un lugar importante también. Y la cuestión es que Ferré muere siendo senador, no sin antes ver cómo uno de sus hijos muere durante la guerra del Paraguay, era guardia marina, cae muerto en el encuentro ese de Punta Cuevas, después de Bellavista. Y bueno, y termina, ¿no es cierto?, muere siendo senador y es enterrado en ese momento en Buenos Aires. Los restos de Ferré van a ser repatriados después de mucho tiempo y están en la catedral, en una urna. Se escucha un buen chamamé por la radio Santa Rita y un paisano que le grita expresando un buen sentir. Como ese jinete no hay utilizando la escuela y le mete suela y suela pegándole un zapucay. Si hablamos de la fundación de San Luis del Palmar,
no debemos olvidarnos del gran propulsor y considerado por muchos el fundador del pueblo, Pedro Ferrer. Para dimensionar la importancia que tiene Ferrer en nuestra historia es necesario recordar las grandes necesidades que tenía por aquel entonces el paraje El Palmar y después de la creación del curato en 1806, San Luis del Palmar. Fueron casi 5 décadas de solicitar y esperar la construcción de una parroquia y de una escuela. Un pueblo que tenía problemas de jurisdicción y de limitación territorial con General Paz, entre tantos otros conflictos y necesidades. Finalmente, todos estos pedidos encontrarán eco en la progresista administración de Ferrer. Entre las destacadas gestiones y obras que generó nuestro pueblo, podemos mencionar la construcción de la primera iglesia finalizada en 1828, la primera escuela por ley del 6 de octubre de 1827, y durante la administración del capitán general y gobernador don Pedro Ferrer, se llevó a cabo la mensura, deslinde y amojonamiento de la planta urbana y ejidos del pueblo, que se realizó el día 23 de diciembre de 1828, siendo comandante del Palmar Lorenzo Lescano. Fue tal la dimensión de dichas obras que 100 años después, por decreto número 1440 del año 1928, se tomó por muchos años como fecha de fundación de nuestro pueblo el día 23 de diciembre. Esto es lo que decía el prócer correntino y sanluiseño Pedro Ferrer. El gobierno ha creído que un templo y una escuela en cada aldea debían ser los monumentos que la provincia debía levantar a la libertad. Y justamente fue lo que hizo en nuestro pueblo. Se ha dicho, y algunas veces en forma oficial, que don Pedro Ferrer fue el fundador de San Luis del Palmar. Y si no fue su fundador, fue en cambio su gran propulsor. Estas se elaboran a los 100 años del pueblo de San Luis del Palmar. Tienen en el campo central del anverso la cara de Pedro Ferrer. Y a modo de cartela, o sea, alrededor, hacen alusión a los 100 años del pueblo de San Luis del Palmar. ¿Sí? Las diferencias que hay entre ellas son, en el reverso, yo hasta acá he encontrado 4 diferentes. Esta que está acá es la colocación de la piedra fundamental de lo que es el hospital de San Luis del Palmar, que lleva el nombre de uno de los primeros médicos de San Luis del Palmar, que es el doctor Ramírez. Luego tenemos obras que son generalmente de tipo caminos, que es lo que caracterizó al gobierno de González, muchos caminos, puentes, y después otro tipo de obras de energía eléctrica, bueno. Pero en este caso está el camino que va de San Luis del Palmar a San Cosme. Esta es la primera medalla. La segunda es el puente Génova y las reparaciones que tienen que ver con los terraplenes del Centenario, se llama, los que estaban alrededor del puente. Y esta otra es del camino de San Luis del Palmar hasta San Cosme y de ahí a Santa Ana. Esas son las 4 medallas que corresponden a los 100 años del pueblo de San Luis del Palmar. Las diferencias que hay entre ellas son ya de tipo más bien que tienen que ver con lo numismático, digamos. Son tipos de metales y tipos de cospeles que se utilizaron. Calles arenosas sin igual,
El progreso lo ha borrado con el tiempo y hoy te luces cual hermosa ciudad. San Luis, mi pueblo, quiero cantarte por ser tu hijo. Siempre he soñado con darte un canto con devoción. Hoy yo te entrego humildemente estas estrofas y te prometo ser fiel reflejo a tu tradición. Un saludo para todos los sanluceños y le regalamos este hermoso chamamé. Gracias. Tapecito, metele plomo, no mache gente, pues. Certero, me juego el rancho, el apero, y si con eso no alcanza, el corazón de la que alegra mis días de trovero, que no venga cualquier maleta con esos ritmos extranjeros que bailan como conejos. Ponele el alma a tu acordeón, inspirado por el amor de este suelo americano, y que tus melodías lleguen al más humilde de los ranchos, alegrar el corazón agobiado de mis paisanos. Quiera Dios que nunca marchite tu sentir chamamecero. Sobre fechas de fundación nos cuenta la señora Alena Cruzolek, presidenta del Museo del Pueblo Peregrino de San Luis del Palmar. Versos que nacen de mi pecho humildemente,
al evocarte iré hilvanando en un cantar. Siento en mi pecho. Vamos a hablar un poquito entonces sobre no tanto la historia de San Luis, porque hay mucho para contar, pero sí cómo nació San Luis del Palmar. Desde la fundación de Corrientes, San Luis y toda esta región aledaña comenzó a poblarse, a llenarse de familias. Llegó un momento que era un grupo bastante numeroso de familias y dada la necesidad de asistencia religiosa, ellos pedían la creación del curato. Fueron varios los pedidos que hicieron varias veces hasta que por fin en 1806 se crea el curato de San Luis bajo la advocación de San Luis. No habla San Luis, rey de Francia todavía. Según los documentos que obran en el archivo de la Iglesia La Cruz, habla del curato de San Luis solamente. Y del Palmar por la cantidad de palmeras existentes en la zona. Bueno, dada la necesidad de esa creación, de esa asistencia religiosa, se crea el curato, se nombra como cura a Juan J. Arce y se le fija o se le obliga a él para que venga a residir a este lugar, cosa que no se cumplió. Juan J. Arce quedó en Corrientes. Fueron muchas las idas y venidas acá, los reclamos y todo lo que quiera, pero en definitiva Juan J. Arce quedó como sede en la Iglesia de la Cruz y San Luis quedó sin capilla, sin parroquia. Inclusive llegó un momento de que le exigieron a Juan J. Arce que fije su base o su asiento en la capilla de Blanco, lo que nosotros conocemos como el oratorio, pero que tampoco él cumplió. Recién 20 años después, cuando durante el gobierno de Pedro Ferré, este gran estadista y religioso, entonces se hace eco de la necesidad de nuestra gente y se propone a construir la parroquia, nuestra primer parroquia. Eso fue en 1826, 20 años después del curato, de la creación del curato. En 1826 comienza la construcción de la parroquia, de nuestra primer parroquia, y concluye en el 28. 2 años tardaron para construir esa primer parroquia. Bueno, ahora con respecto a las fechas. Ahí tenemos un montón de dudas y de idas y venidas también, porque cuando don Pedro Ferré construye esa iglesia, también comienza a administrar políticamente a todos los departamentos porque no estaban separados, o sea, no tenían un límite entre una población o un grupo de familias y otro grupo de familias, entonces siempre había disputas porque este decía que le correspondía hasta acá y el otro hasta acá. Bueno, entonces él administra, o sea, organiza políticamente a varios departamentos. Y eso tiene su fecha también, un 23 de diciembre de 1828, se delimita el departamento de San Luis del Palmar, junto con el de San Cosme. Entonces, cuando se cumple un año de esa delimitación, en 1928, un grupo de sanluiseños, ávidos de tener una fecha de fundación, para poder festejar su fundación, la fundación de su pueblo, va al gobernador de Corrientes, entonces Benjamín González, creo, si no me equivoco, y le piden una fecha, que ponga una fecha fundacional para San Luis del Palmar. En base a esos datos, el entonces gobernador Benjamín González, de acuerdo
a un decreto 1440, fija como fecha de fundación 23 de diciembre de 1828. Esa es nuestra primera fecha de fundación. Hay documentos, acá hay un cuadernillo que después les voy a entregar para que ustedes más o menos muestren también, den a conocer. La primera, entonces, de acuerdo al decreto 1440, es el 23 de diciembre de 1828. Después aparece, o sea, esa fecha se festejaba porque hablando con gente anciana, gente grande ya de nuestro pueblo, cuando recorríamos las casas, sus casas para juntar cosas para nuestro museo. O sea, dicho sea de paso, no comenté, soy una de las fundadoras del Museo del Pueblo Peregrino de San Luis del Palmar. Entonces, dio oportunidad para que conozcamos historias. Y hablaba una señora, una abuela, de que ella se acordaba de que cuando estaba en la primaria tenían que ir a la Plaza Ferré a festejar la fundación de San Luis del Palmar. O sea, una fiesta cívica, no era una fiesta religiosa, una fiesta cívica, como el 25 de mayo, como el 9 de julio. Esa es una de las fechas, 23 de diciembre de 1828. Después aparece, y con la fecha esta, tenemos una medalla en el museo, una medalla como antes se usaban, las medallas se usaban como souvenir, se festejaba algo o se fundaba algo, y entonces el souvenir era la medalla o una estampita. En el museo contamos con una medalla que recuerda la colocación de la piedra fundamental del primer hospital de San Luis, ahora el psiquiátrico, donde dice, en una de sus partes dice que es la colocación de la piedra fundamental del hospital de San Luis del Palmar en el primer centenario de su fundación, y habla 1828, 23 de diciembre, 1928. Es un documento. Después tenemos otra fecha. Ese dato de esta fecha no pudimos encontrar así como este decreto, en el archivo histórico de la provincia. Pero sí hay datos en documentos así familiares, en todo caso, del 25 de agosto. ¿Por qué se cambió del 23 de diciembre al 25 de agosto? Ese motivo no hay, no está, no encontramos en ningún lado. Pero sí encontramos documentos de cuadernos de deberes de los alumnos donde escribían, el pueblo de San Luis del Palmar fue fundado por Pedro Ferré el 25 de agosto de 1828. Aparte de eso, está un folletito de las celebraciones de las fiestas patronales y de la fundación de San Luis del Palmar. Las dos cosas iban juntas. Se festejaba la fundación de San Luis del Palmar también, no solamente las fiestas patronales. Ahí hablaba también del 25 de agosto. Y el otro dato histórico, otro documento, es un escrito de Emilio Nazar, y habla también, un escrito que data de 1944. Y ahí también habla él del gran fundador, don Pedro Ferré, y habla de las fiestas del 25, o sea, la fundación de San Luis como el 25 de agosto. Y el fundador, Pedro Ferré. Ese es otro documento. Y tenemos también una canción, una polca canción dedicada a San Luis del Palmar y al gran fundador, don Pedro Ferré,
Así reza el escrito acá arriba. Y también habla del 25 de agosto. O sea, son varios los datos que nos hablan del 25 de agosto como fecha fundacional. Aparte de eso, en nuestra plaza, en una de las placas que están al costado del Monumento a la Patria, a la Madre Patria, hay una placa del pueblo sanluiseño en la fundación de San Luis también. Ahí también habla de la fundación de San Luis, pero habla el 25, como el 25 de agosto, la fecha fundacional. Y el año, que no veo bien acá en esta fotocopia, vos si te fijas, 1973, ¿puede ser? 1973, o sea, hasta esa fecha, 76, hasta esa fecha, hasta ese año, y San Luis festejaba su fundación. O sea, no es que no tenía fecha de fundación. San Luis festejaba su fundación. Después no sé qué habrá pasado, que desapareció, se olvidaron. O sea, ahí tiene que ver la desidia de la parte educativa y de la parte de la municipalidad también, porque son los que organizan nuestras fechas, nuestras fiestas patrias, y no sé qué habrá pasado. Y después aparece una fecha fundacional porque supuestamente San Luis del Palmar no tenía fecha de fundación. Y entonces, con la creación de la Carta Orgánica en el 2008, se crea la Carta Orgánica y entonces se impone como fecha fundacional el 31 de mayo de 1806, relacionado con la creación del curato, que son dos cosas distintas. Creación curato es una cosa y fundación es otra cosa. Podemos festejar la creación del curato el 31 de mayo de 1806, pero tenemos que festejar la fundación de San Luis como fiesta cívica, como se festeja un 25 de mayo, como se festeja un 9 de julio, un 20 de junio. Son fiestas cívicas, fiestas escolares. Tiene que haber diferencia porque los chicos de la escuela se les armó una ensalada. Y que me disculpen el término, con esto de la fecha, de la unificación de la fecha del curato y como fecha fundacional.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, al final del cierre de todo lo que significó, todo el esfuerzo que hicieron, ustedes saben perfectamente lo que significa el cumplir un año más y lo que significa en este pueblo correntino y chamamecero, ¿cierto? El chamamé, ya saben ustedes, toca las cuerdas de la intimidad de la persona. En el chamamé soñamos, en el chamamé creamos nuestro hogar, nos enamoramos, nos casamos, por el chamamé morimos, por el chamamé vivimos. El chamamé es simplemente la música que expresa la esencia del ser correntino. Creo que no hay una música que nos exprese de mejor manera. Por eso el chamamé es oración, por eso el chamamé es alegría, por eso el chamamé es poesía, por eso el chamamé es canto, por eso el chamamé es tristeza, por eso el chamamé es alabanza, por eso simplemente el chamamé es bendición. Y si el chamamé es bendición, por eso yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son motivos de la vida que prolongan mi existir. Mis padres y mis abuelos, 6 secciones de mi pueblo por la fe San Luisito, saco el pecho y pego el grito. ¡Viva mi pueblo San Luis! Soy correntino, vivo orgulloso a quien pregunte dónde nací. Soy del pueblito bello y humilde que lleva el nombre de San Luis. A vos pueblito que tanto quiero, por eso ahora voy a cantar. Aquel que pise tu suelo gaucho y sienta el perfume de la sal. Los palmerales de ensueño, fauna variada y floresta, que son para la vista fiesta y se convierte en cantar. Y los domingos misa en la iglesia, gente devotos que van a orar, unos que vienen de Cadiacue, de Riachuelito y Espinillera, sobre los bancos de tu placita donde la barra se va a juntar, unos que cuentan cosas del fútbol y otros con guayna a pasear. Los torales de Ralera, antiguo pontón de allá, la casona de Ña Eusebia, reliquia del Espinillar. Soy correntino, vivo orgulloso, una y mil veces repetiré. Bajo tu cielo yo he nacido, sobre tu suelo me moriré. Soy correntino, vivo orgulloso, una y mil veces repetiré. Bajo tu cielo yo he nacido, sobre tu suelo me moriré. Cerramos esta primera parte del ciclo de especiales de San Luis del Palmar, en esta ocasión dedicado al mes de la fundación del pueblo. Seguiremos conociendo más sobre nuestro San Luis del Palmar. Seguí acompañándonos. Nos vemos en el próximo especial. Chau, chau.
Now I'm naked, say I'm a kid. My ego is big. I don't give a Slide Jagger. Check it out. Para los chicos un lugar donde puedan aprender. Alegría aquí encontrarás en la cuna del saber. No pierdas la oportunidad, talleres hay también. Manualidades, música y mucho más, en Jardinemo lo tenés. Vení a Jardinemo, para todos un lugar. Vení a Jardinemo, en San Luis del Palmar. Jardín de Infantes Nemo, sala para chicos de 3, 4 y 5 años. También tenemos talleres de psicología, apoyo escolar, artes plásticas, inglés y mucho más. Para más información, acércate a Colón 350 o comunícate al 3794 90 94 20. San Luis del Palmar, Corrientes. En San Luis del Palmar. Hola país, la noticia del día la está dando el Maxi 24 Al Paso, un comercio de San Luis del Palmar pionero en la atención 24 horas al día, que debido a su excelente calidad de mercadería, sus precios imbatibles y su muy buena atención, tiene a todo el pueblo revolucionado. Vamos con el móvil en el lugar. Sí, hola estudios. Nos encontramos acá en el lugar donde están aconteciendo los hechos sobrenaturales. La clientela afirma la buena atención, los precios accesibles y la calidad de la mercadería son de otro planeta. Esto hace que la gente concurra a adquirir sus productos diariamente de este local. Se trata del Maxi 24 Al Paso.